Voy a ir terminando estos pequeños vídeos de un escéptico de la ciencia económica, como pudo hacerlo Marx en su día, con unas reflexiones sobre lo que es el ahorro, la inversión, el beneficio y los impuestos. Desde un punto de vista puramente matemático, el beneficio de una empresa no deja de ser un impuesto, porque estás pagando un sobrecoste por un producto o por un servicio. Y esto es así, esto genera una renta. Lo que nos dice la teoría económica capitalista es que este beneficio es el que produce el ahorro y por tanto la inversión. Y esto tiene su lógica y es sobre todo lo que fue en su día la gran ventaja económica del capitalista frente a los otros medios tradicionales de producción, el feudalismo y el gremialismo. Esto lo explica muy bien Marx, que fue ante todo un gran historiador de la economía. Un capitalista o un protocapitalista consiguió convertir su ahorro, los beneficios que obtenía de una explotación, bien por el comercio ultramarino, que empezaba a generar grandes beneficios en esa época, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, o bien mediante lo que Marx analiza en Inglaterra sobre todo como los campesinos libres, aquellos que no pagaban renta a los señores feudales. Con la aparición de la máquina de vapor, estos capitales se centraron en la industrialización. Y como bien explica Marx, no es posible una industrialización solo con capital y con tecnología, se necesita mano de obra y mano de obra barata. Y es cuando aparece el proletariado, las personas que, carentes de medios de subsistencia, deben vender lo único que tienen, que es su fuerza de trabajo. Podemos decir que la gran ventaja del capitalismo es que una única persona o un pequeño grupo de personas consiguen acumular grandes cantidades de capital mediante ¿qué? Mediante la propiedad legal de los medios de producción. Pero esto no deja de ser una violencia, en este caso una violencia de tipo legal. Pensemos que un señor feudal era también un agente económico que se había apropiado de los medios de producción tradicionales, que eran la tierra. Generaban prácticamente los únicos bienes de aquella época. Él o sus antepasados se habían apropiado de las tierras mediante la violencia y lo alquilaban, digamos, a pequeños productores a cambio de un diezmo, a cambio de una contribución. Incluso con el tiempo se fue generando y convirtieron estos pequeños agricultores en sus siervos. Estaban obligados a trabajar sus tierras. Hoy en día este sistema feudal nos parece una barbaridad. Nos parece un sinsentido, nos parece que atenta contra cualquier derecho humano. Pero si nos fijamos, el capitalismo no es muy diferente. Mediante la violencia legal, más que la violencia física, el capitalista también se apropia del trabajo de otras personas. El señor feudal lo que hacía era ponerles a trabajar la tierra que era su propiedad. Lo que hace el capitalista es ponerles a trabajar en su empresa, en su negocio, en su actividad. Y les saca un diezmo, que es lo que Marx llama plusvalía. El capitalista de tipo burgués también se enfrentaba o era diferente al sistema gremial. El sistema gremial eran pequeñas empresas, digamos, pequeños protocapitalistas, si se quiere, que tenían un taller que estaba muy regulado y que ciertamente evitaba mucho la competencia, pero a cambio permitía un sustento más o menos digno a todos sus miembros. No se permitía generalmente que un maestro gremial tuviera muchísimos empleados, sino que se seguía un sistema tradicional que era ingresar como aprendiz y a cambio de sustento se aprendía un oficio, luego pasabas oficial y luego hacías un examen y podías ser tu propio maestro y montar tu pequeño negocio. Como hemos visto antes, este sistema gremial todavía tiene restos en, por ejemplo, los puestos de un mercado de barrio o en los taxistas que trabajan en este sector en nuestras ciudades. Son dueños de su pequeño taller, de su pequeña empresa. Son pequeños capitalistas. ¿Qué sucede? Que estos pequeños capitalistas no se suelen poner de acuerdo ni juntan sus beneficios para emprender nuevas empresas. Estas empresas que precisan de gran capital son las que aprovecha el capitalista que se ha enriquecido previamente por el comercio o por la producción agrícola para invertirlo en sectores altamente productivos, como fue en su caso el textil con la aparición de la máquina de vapor. Al contratar mano de obra proletaria, impuso sus condiciones, que era quedarse con su plusvalía para seguir acumulando dinero y poder, en teoría, seguir invirtiendo. En ese sentido, una sociedad capitalista sí que puede ser mucho más eficiente que un sistema gremial, porque consigue dirigir la economía hacia los sectores más productivos. Los sistemas gremiales son ciertamente reacios a la competitividad, no permiten la creación de nuevos agentes libres que no están dentro de su gremio,
Es decir, si quieres dedicarte al textil, tienes que ser primero del gremio textil, si quieres dedicarte a ser zapatero, lo mismo, etcétera, etcétera. E incluso es cierto que históricamente han rechazado avances tecnológicos porque podían poner en peligro sus propios beneficios. Y esto es cierto, aunque hoy en día también se podría evitar de otra manera. Lo que también es cierto es que son sistemas orgánicamente más estables. Pensemos que ahora mismo, si una compañía de taxis neoyorquina quiebra, puede echar a la calle a 3.000 personas que se quedan sin medio de subsistencia. En un sistema gremial del taxi nunca se van a quedar en la calle 3.000 taxistas. Primero porque está regulado para que la actividad sea más o menos productiva, si te lo curras. Y segundo porque a uno le puede ir mal o a unos cuantos, pero no a todos a la vez. Esta es una gran ventaja tanto de los sistemas gremiales como el favorecer un tejido de pequeñas empresas frente a grandes empresas. Las grandes empresas, cuando quiebran, producen enormes cataclismos sociales. Bien, esta es la teoría clásica y la teoría, digamos, liberal, que los neoliberales siguen sosteniendo, pero poco tiene que ver aquel mundo del siglo XVIII con el actual. Hay una tesis básica de la economía liberal que dice que el ahorro es igual a inversión. Pero esto es algo que a mí me produce un gran escepticismo. ¿Esto es realmente así? Porque el ahorro también puede ser simplemente ahorro, atesoramiento de un bien y productivo. Puedes comprarte un piso y dejarlo vacío, por ejemplo. Puedes meter el dinero debajo de un colchón, puedes llevarlo a un paraíso fiscal y dejarlo allí en una cuenta que encima te está cobrando simplemente por mantenerla. Por tanto, esta teoría básica de que el ahorro es la inversión y que por tanto hay que primar los beneficios de las empresas para que ahorren y luego puedan invertir, no es real hoy en día. Lo que sucede hoy en día es que el empresario, cuando quiere invertir, pide un préstamo, cosa que no sucedía en el siglo XVIII o en el XIX. ¿Por qué? Porque hay un sólido sistema financiero. ¿Y por qué pide un préstamo? Porque un empresario, cuando invierte cuando ve que su negocio va viento en popa, cuando crece la demanda de sus productos. Lo que no va a hacer es estar esperando durante 5 años a ahorrar lo suficiente para invertir en nueva maquinaria o en nuevas redes comerciales o lo que fuere. Se va a un banco, aprovecha el momento álgido de su negocio y pide un crédito. En este sentido, ¿qué es el crédito? Ya lo hemos explicado. El crédito es el ahorro futuro. Puedes hacer dos cosas: ahorrar durante 5 años e invertir, o invertir ahora e ir pagando durante los próximos 5 años. Eso es, en el fondo, es el crédito. Y esto también funciona a la hora de la demanda. Tú puedes comprarte un coche ahorrando durante 5 años para poder pagarlo en efectivo, o puedes hacerlo de manera más natural, y que es lo que hace la mayoría de la gente, pidiendo un crédito, ir pagándolo poco a poco. ¿Por qué? Porque lo disfrutas desde el primer momento. Es decir, el crédito en el sistema actual es el sustituto del ahorro. Si es el sustituto del ahorro, ¿por qué primar los beneficios de las empresas? Los beneficios de las empresas, en el fondo, son rentas, diezmos, que los nuevos señores feudales imponen tanto a sus trabajadores, sus siervos de la gleba actuales, como a los consumidores, porque están pagando realmente un sobrecoste. Y ahí también otra ventaja en el sistema capitalista clásico, que es la libertad de empresa. Es decir, son los propios empresarios los que toman las decisiones. Con sus propias decisiones y arriesgando su capital, invertir en aquellos sectores o empresas que creían que les iban a dar gran beneficio. Buscaban beneficios del 15 o del 20%, que es el que exige un capital realmente para poder arriesgarse. Esto no sucede tampoco en los tradicionales sistemas gremiales. ¿Por qué? Porque es muy difícil poner a todos los taxistas de acuerdo, por ejemplo, para que compren un único modelo de coche que les salga, por un lado, económico a ellos y, por otro lado, den un mejor servicio a sus clientes. Tampoco es fácil poner de acuerdo a todos los tenderos de un mercado para llegar adelante una determinada acción que puede ser a largo plazo y que puede reportar mermas actuales a sus ingresos sin asegurarle un beneficio futuro. Las sociedades capitalistas asumen estos riesgos y por eso pueden ser potencialmente más productivas y más innovadoras. Pero hoy en día el papel del Estado, el papel del bien común, puede tomar este tipo de decisiones. En el siglo XIX las grandes empresas de ferrocarriles eran sociedades privadas y también hay que contar que la mayoría de ellas acabaron en la quiebra, generando grandísimas pérdidas a las personas que invirtieron en sus acciones. También sucedió, por ejemplo, en los canales que se abrieron en aquella época, que unieron los océanos, el canal de Suez y el canal del Estrecho de Panamá. Fueron iniciativas
privadas acabaron fracasando y fueron absorbidas por el Estado, como muchas de las líneas de ferrocarriles. El crecimiento del Estado durante todo el siglo XX ha permitido que estas grandes obras que antes exigían grandes cantidades de capital puedan ser financiadas y dirigidas por el propio Estado, que a la larga supone un bien común superior. ¿Por qué? Porque el Estado raramente se va a dedicar a sacar grandísimas plusvalías por sus inversiones. Y esto favorece a la mayor parte de la población. Se crea así algo de lo que pocos economistas hablan, pero que para mí es fundamental, que es el capital social, el capital común. Todos aquellos bienes y servicios que son propiedad de nadie, que son propiedad colectiva, y que no generan rentas a nadie, no crean diezmos, no crean plusvalías, no generan un sobrecoste. Y esto, para mí, es una de las claves también del progreso humano. ¿Qué es un capital social? Pues un capital social es una red de alcantarillado, una red de distribución de agua, una red eléctrica, carreteras asfaltadas, las aceras, los semáforos, los hospitales públicos, ese montón de cosas de las que disfrutamos sin tener que pagarle a nadie por ser su propietario. Pensemos que en un sistema capitalista puro, la idea es que la persona que invierte su capital va a ser su propietario por la eternidad, al igual que lo era un señor feudal cuando se apropiaba de un territorio. Iba a ser propietario durante toda su vida y encima se lo iba a dejar en herencia y, si es posible, en mayorazgo a sus herederos. Y este sistema funcionó durante siglos perfectamente. Todavía hoy la reina de Inglaterra disfruta de un montón de tierras que le generan un montón de rentas que fueron adquiridas mediante la violencia por Guillermo el Conquistador. Pues igualmente los capitalistas, cuando invierten, pretenden hacerse con la propiedad de ese bien durante la eternidad. Por eso siempre he dicho que el capital es un crédito impagable, una deuda que nunca se puede amortizar. Imaginaros que fueran las empresas privadas los que asfaltaran nuestras calles y que cada vez que quisiéramos salir a la calle o utilizar el coche tuviéramos que pagarles un pequeño impuesto. O cada vez que usáramos las aceras. En muchas ciudades esta inversión fue pública y por lo tanto solo tienes que pagar el mantenimiento, no los réditos, ni las plusvalías, ni las rentas. Igual sucede si vamos a un hospital público. No tenemos que pagar continuamente por su uso, ya está amortizado, ya se pagó, ya lo pagaron generaciones anteriores y forman parte del capital social. Bueno, pues este capital social, que no está en el mercado, que no es enajenable y por el que no se piden rentas, simplemente se piden impuestos para su mantenimiento, es el que permite, paradójicamente, según algunos, un mayor crecimiento económico. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, los consumidores, no tienen que separar parte de su renta para pagar los beneficios y las plusvalías de algo que ya está más que amortizado. Y a mi modo de ver, es la piedra de toque de por qué el capitalismo es un modelo económico que hay que superar. Porque en el fondo no es tan diferente el sistema feudal. Nos obliga a estar pagando diezmos e impuestos en forma de beneficios y plusvalías a unos señores que no trabajan la tierra y que simplemente viven de rentas cómodamente. ¿Gracias a qué? Gracias a la violencia legal que se lo permite.